acá en anatomía tenemos 15 temas. Muy bien. Por lo tanto, la cantidad del avance es mayor. Pero anatomía tienen que verlo como la materia más apasionante de su formación, puesto que en primer año, señoritas y jóvenes, en primer año en carrera en medicina y en las demás, en enfermería y nutrición, principalmente se lleva anatomía. Muy bien. Primer año solo es anatomía. A partir del segundo año es cuando ya te empiezas a formar en cuanto al funcionamiento del cuerpo humano con fisiología, bioquímica, microbiología, parasitología y demás. Entonces, tienen que ponerle mucho interés y muchas ganas a esta materia porque es la base del médico. Es lo que nos dicen, bueno, lo que nos decían nuestros docentes y les van a decir a ustedes. La anatomía es la base del médico por la cual se empieza todo estudio del área de salud. Entonces aquí están viendo prácticamente lo que se avanza en anatomía. La diferencia entre biología y anatomía es que en biología, estudiando el temario, pues teníamos que imaginarnos, dibujar, ver imágenes de la célula, de los tejidos. En cambio, acá en anatomía, vamos a estudiar ya con objetos reales, ¿no? Huesos. En el caso de órganos, vamos a usar órganos de animales para relacionarnos con el estudio anatómico humano. Muy bien. Entonces, voy a continuar con la siguiente diapositiva. Antes voy a cambiar el cursor. Listo. Eso es lo que se avanza en anatomía, señoritas y jóvenes. Muy bien, los libros bases de anatomía de todo primer año son estos. Y muchas veces cuando empezamos a estudiar anatomía empezamos a ver esto, ¿no? Nos empezamos a preocupar y empezamos a estresarnos por tanto estudio. Pero la anatomía es muy interesante si lo sabemos estudiar y lo sabemos entender y lo estudiamos poco a poco y no nos acumulamos todo a último momento. Entonces la anatomía es la ciencia que nace de la observación. Muy bien, anatomía nace de la observación. Esta palabra anatomía deriva del griego, donde ana significa repetir y temein significa cortar, o sea, repetir y cortar. Las clases de anatomía tienen que ser prácticas porque lo que estás viendo en teoría tienes que verlo en la práctica. Como ya les decía, en primer año se divide la anatomía en tres tipos de anatomía. Aquí están viendo la anatomía macroscópica, la anatomía microscópica y la anatomía del desarrollo. Anatomía macroscópica es lo que se avanza como tal, como propiamente se lo conoce como anatomía. Muy bien, toda estructura del cuerpo que tú puedes observar con tus propios ojos. Anatomía macroscópica. En cambio, la anatomía microscópica va a ser el estudio de la anatomía, pero desde el punto de vista histológico, por eso es que se lo conoce como histología. Aquí vamos a ver partes del cuerpo humano, pero las vamos a ver con ayuda del microscopio. Muy bien, vamos a ver tejidos, que ya lo hemos visto en el primer módulo, hemos avanzado histología. Y anatomía del desarrollo no es más que embriología. Muy bien, el estudio de la anatomía desde el desarrollo del embrión, desde la fecundación hasta el nacimiento. Eso es lo que se ve en primer año, señoritas y jóvenes, en medicina. Eso es lo que se ve. Solamente llevas anatomía. Muy bien. Ahora, yo quiero si yo les comparto este tema, el tema número 1, pues se van a aburrir porque es un poquito teórico. Lo que yo quiero hacer es compartirles el tema número 2, que ya es más práctico y con este vamos a ir avanzando. Muy bien. Con este vamos a ir avanzando, con el tema número 2. Muy bien. Los aparatos del cuerpo humano, los sistemas del cuerpo humano, se dividen en 3 grupos grandes, como lo están viendo acá. Muy bien. Aparatos de la vida de relación, conformados. Voy a cambiar el puntero. Voy a cambiar el puntero para que se pueda ver. Muy bien. Aparatos de la vida de relación.
Esos están formados por los aparatos de locomoción, es decir, los huesos y las articulaciones y los músculos. Estos tres elementos trabajan en conjunto. Los huesos, las articulaciones y los músculos trabajan en un sistema de palancas para el movimiento del cuerpo humano. El tercer tipo de aparato de la vía de relación es el de inervación, es decir, todo el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. Que ya hemos visto algo de esto en el primer módulo, ya se ve algo de esto, pero en este módulo se avanza a profundidad. Y el aparato sensorial, que está formado por los órganos de la vista, del oído, del gusto, del olfato y del tacto. Luego tenemos los aparatos de la vía de la nutrición, formado por los 4 aparatos principales: el digestivo, el circulatorio, el respiratorio, el urinario, y finalmente el quinto aparato es el de generación, dividido en dos, en masculino y femenino. Esto, señoritas y jóvenes, es lo que se avanza en el segundo módulo, para el segundo parcial. Esto se avanza. Muy bien. Lo que hoy voy a compartir con ustedes es el tema número 2, el tema de osteología. Muy bien, el tema de osteología. Eso es lo que voy a compartir el día de hoy con ustedes. Y aquí está. Osteología no es más que la ciencia que se encarga del estudio de los huesos. De los huesos. Muy bien. Y aquí estamos viendo varios tipos de huesos. Ya un hueso un esqueleto desarticulado, y es lo que van a ver el siguiente año en la materia de anatomía. De esta manera se les van a presentar los huesos y van a ir estudiándolos. Aquí puedo ver el sacro, aquí puedo ver el cúbito, el radio, aquí puedo ver, tal vez estoy viendo costillas, ¿no? Y diferentes tipos de huesos. Muy bien, entonces, la palabra osteología, que ya les dije es el estudio de los huesos, deriva del griego. Y la osteología se compone en dos componentes importantes, se divide en dos componentes importantes. Uno, el componente orgánico, y dos, el componente inorgánico. El componente orgánico, vamos a hablar primero del orgánico, comprende entre el 30 y 35% de todo el hueso. Estamos hablando aquí de osteoblastos, los cuales me van a formar la matriz ósea del hueso. La matriz ósea del hueso, o también llamada osteoide. Estos osteoblastos me van a generar, a su vez, dos sustancias muy importantes, las cuales son el colágeno tipo 1, muy importantes, recuerda, porque es una pregunta de examen, recuerdo yo cuando ingresé. El colágeno tipo 1 está formado por los osteoblastos. El colágeno tipo 1 está en un 90%. Esto es conocido como proteína fibrilar. Muy bien, el colágeno es un tipo de proteína, porque hay varios tipos de colágeno, tipo 1, tipo 2, tipo 3, etc. Entonces, en el hueso encontramos colágeno tipo 1. Seguidamente vamos a encontrar la sustancia fundamental que compone el 10%. Esta sustancia es líquida y está formada por varias sustancias. Entre ellas el libro menciona la osteocalcina, el proteoglicano, las glicoproteínas y las fosfoproteínas, entre otras más. Pero lo importante del libro es que me menciona estas células osteógenas. Muy bien. Osteógenas que me van a formar el hueso. Entonces, entre ellas encontramos los osteoblastos. Los osteoblastos que me van a sintetizar osteoide y sustancia fundamental. ¿Qué hemos dicho que generan los osteoblastos? Aquí arribita lo hemos mencionado. Colágeno tipo 1 en un 90% y sustancia fundamental, aquí está, estamos repitiendo, sustancia fundamental en un 10%. Entonces, ¿qué células me generan estas dos sustancias importantes? Los osteoblastos me generan colágeno tipo 1 y sustancia fundamental. ¿Para qué me sirve esto? Para darle firmeza al hueso y dureza. Esos son encargados de darle firmeza y dureza al hueso. Se localizan en el periósteo y el endostio. Ahorita vamos a ver qué es el periósteo y qué es el endostio. Muy bien. Luego tenemos un segundo tipo de células encargadas de la maduración, por decirlo así,
del hueso, que son los osteocitos. Los osteocitos no son más que nada que osteoblastos que han madurado. Los osteoblastos se maduran y se vuelven osteocitos. Estos están atrapados en la matriz ósea, que es una concentración de calcio y fósforo, y se va a encargar de la remodelación ósea, porque constantemente el hueso se va remodelando, va cambiando su estructura histológica, y de esta manera el hueso va regenerando sus células. Y esto va a constituir el parénquima o la masa ósea como tal, como la conocemos. Muy bien, listo. Ya hemos hablado de un componente orgánico que comprendía entre el 25 y 30% de todo el hueso. Ahora vamos a hablar del componente inorgánico, y esto es muy importante, algo que no deben olvidarse nunca, la famosa hidroxiapatita. Mientras que el componente orgánico que hemos hablado hace un momento estaba conformado por células como los osteoblastos, los osteocitos, este componente inorgánico está conformado por una sustancia fundamental, la cual es la hidroxiapatita, que lo están viendo aquí de color azul, ¿no? ¿Cómo está formado esta hidroxiapatita? Está formado por fosfato de calcio y carbonato de calcio principalmente. Son las dos estructuras principales que van a formar a la hidroxiapatita, que va a servir de sustancia, que va a ser el componente inorgánico. Muy bien. Pero también hay otras sustancias que forman parte de la que están acompañando a la hidroxiapatita, como el magnesio, el flúor y el sodio, en menor cantidad. Entonces, eso es para no olvidarse nunca. La hidroxiapatita, que esta es la forma de abreviatura de la hidroxiapatita, precipita y cristaliza, se precipita y se cristaliza alrededor de las fibras de colágeno. ¿Qué fibras de colágeno habían? Colágeno tipo 1. Y esto, al cristalizarse en las fibras de colágeno, me va a generar una rigidez del hueso. Entonces, en tu examen te pueden preguntar, ¿cuál es la sustancia principal que genera la rigidez del hueso? La hidroxiapatita. Al cristalizarse, al unirse, junto con el colágeno tipo 1. A esto también se le suma la osteocalcina, que es una proteína fijadora del calcio. Entonces, como la hidroxiapatita tenía calcio, este calcio tiene que fijarse a este colágeno tipo 1. ¿Gracias a quién lo va a hacer? A la osteocalcina, para no olvidarse esto. Muy bien. Y este es un resumen que presenta el temario de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Muy bien, porque el hueso se compone en un sistema orgánico el 30%, un componente inorgánico un 70%. Dentro del orgánico ya hemos mencionado que están células y matriz. Las células son osteógenas, osteoblastos, osteoclastos y osteocitos, y la matriz está compuesta por colágeno tipo 1, nunca se olviden de colágeno tipo 1, y sustancia fundamental un 10%. Y el componente inorgánico está formado por hidroxiapatita principalmente, 95%, y también hemos mencionado que otros elementos, ¿no? Magnesio, sodio, calcio y demás. Muy bien. Ahora, esto es muy importante, señoritas y jóvenes. Vamos a mover esto a este lado para que no nos moleste. Muy bien. En todo hueso, principalmente en un hueso largo, vamos a encontrar dos componentes fundamentales, el cual es tejido compacto, que es toda la parte sólida del hueso, la que podemos ver inclusive por afuera, y el tejido esponjoso, que se presenta el 20%, ya que estamos viendo el tejido esponjoso que está presente en todos los huesos. Muy bien, entonces el hueso, como tal vez nos podemos imaginar que es una sustancia sólida, no es así, porque por fuera pareciera una sustancia sólida, pero al medio, en el interior de este hueso, vamos a encontrar tejido esponjoso, que forma una especie de trabéculas, como lo pueden ver ustedes en esta imagen. Muy bien. ¿Qué componente, y vuelvo a mencionar el libro porque es muy importante, qué componente le da la dureza al hueso? La hidroxiapatita. ¿Qué componente le da la flexibilidad al hueso? El colágeno tipo 1. Entonces,
El tejido compacto lo vamos a encontrar en la diáfisis de los huesos largos. Los huesos largos lo han debido ver en imágenes. Un claro ejemplo es el fémur de la pierna, que el hueso largo presenta tres estructuras. ¿Ya? El hueso largo presenta tres estructuras. Vamos a ver si lo puedo a manera rápida esquematizar acá. Aquí está. Vamos a imaginar que este es un fémur, ¿ya? A grosso modo. Entonces, la parte central de este hueso largo se va a llamar diáfisis. Y los dos extremos, un extremo de este lado y un extremo de este lado, se van a conocer como epífisis. Muy bien. La parte central del hueso se conoce como diáfisis y los extremos del hueso largo se conocen como epífisis. Entonces, eso en los huesos largos. Ojo, en los huesos largos. Muy bien, eso para aclarar, para que sigamos con el avance. Entonces, tenemos un tejido compacto que se encuentra en la diáfisis de los huesos largos. Muy bien, y esto está formado por ostionas, que es conocido como el sistema de Harbers. Muy bien, las ostionas. ¿Dónde están las ostionas que me van a formar el tejido compacto? En los huesos largos y también en menor porcentaje en los huesos planos. Huesos largos, ya hemos dicho. Huesos largos, un claro ejemplo, el fémur, el húmero, el radio, el cúbito, etc. Huesos planos, como los huesos del cráneo, que son dos capas. Los huesos del cráneo, cualquier hueso del cráneo que son planos, si nosotros nos ponemos a analizarlos histológicamente, vamos a encontrar que es la unión de dos capas. Muy bien, la unión de dos capas. A eso se conoce como diploe. Luego, el componente esponjoso que predomina en la epífisis, ya hemos dicho que la epífisis son los extremos del hueso largo, está formado por trabéculas óseas unidas entre sí. Y en el interior del tejido esponjoso vamos a encontrar algo muy importante y que ya lo hemos visto en el primer módulo y aquí también lo vamos a ver, que es la médula ósea. En la médula ósea se encarga de formar los elementos formes de la sangre. ¿Cuáles son los elementos formes de la sangre? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, etc. ¿No es cierto? Entonces, esos son los elementos formes de la sangre. ¿Dónde se forman? En la médula ósea, en el tejido esponjoso. ¿Y dónde vamos a encontrar más cantidad de tejido esponjoso? En los huesos cortos. Muy bien, en los huesos cortos. Entonces, ¿cómo se clasifican los huesos? El libro nos da un esquema muy conciso y muy concreto para entenderlo. Y se van a clasificar en 6 tipos. Vamos a encontrar los huesos largos. Ya hemos visto el fémur, donde eso sería la diáfisis y los dos extremos serían las epífisis. Vamos a encontrar huesos irregulares que no tienen una forma establecida, como las vértebras. Luego vamos a ver los huesos planos, ¿no? Los huesos planos, que ya hemos visto que son la unión de dos capas y se la conoce como diploe. Luego encontramos huesos cortos, pequeñitos, como los huesos del carpo que están en la muñeca, y huesos sesamoideos, que un ejemplo claro son los huesos sesamoideos, señoritas y jóvenes, son huesos que podría decirse que son huesos extras de apoyo. Muy bien. Los encontramos principalmente en la rodilla, en la articulación de la rodilla, como la famosa rótula. Pero también los encontramos en el brazo, en la mano, muy bien. En la mano, cerca a su pulgar, hay huesos sesamoideos que son pequeñitos, muy bien. Son como huesos extras que tiene el cuerpo para un mejor desplazamiento. Son los tipos de huesos, la clasificación de los huesos que nos menciona el libro. Conceptos en relación a la superficie ósea, eso es muy importante. Cuando ustedes empiezan a estudiar huesos, empecemos a estudiar huesos, entonces vamos a reconocer cavidades y eminencias articulares. Todo hueso tiene cavidades y eminencias articulares. Muy bien. Y también tiene cavidades y eminencias no articulares. Empezaremos por las articulares. Muy bien. Son superficies lisas
tienen contornos definidos y presentan revestimiento cartilaginoso. ¿Qué me quiere decir? Los huesos se van uniendo entre sí. Entonces, para que este hueso, estamos viendo la escápula, o conocido como omóplato, ¿no es cierto? Los huesos tienen que tener una superficie articular. Muy bien, una superficie articular. En este caso estoy viendo la cavidad glenoidea de la escápula que va a servir de articulación con el húmero. Entonces, esta superficie articular de la escápula, para que se una con otro hueso, tiene que ser, o presenta, mejor dicho, un revestimiento cartilaginoso, para que haya la unión entre hueso y hueso. Esto está reforzado por ligamentos y demás sustancias que van a reforzar la articulación. Muy bien. Todo hueso entonces va a presentar eminencias o cavidades articulares. Así también va a presentar cavidades no articulares, como la que estamos viendo aquí. Pero, ¿qué se va a insertar en estas partes del hueso? Vamos a ver que se van a insertar tendones, ligamentos, músculos y otro tipo de estructuras anatómicas, pero en este caso no se van a insertar huesos. Muy bien, solo en las cavidades articulares se van a insertar huesos. En cambio, en las cavidades no articulares se van a insertar otro tipo de elementos como tendones, ligamentos y músculos y demás. Muy bien. Ahora, señoritas y jóvenes, los huesos presentan una irrigación. Muy bien. A los huesos les llega sangre. Y muchas veces no estamos conscientes de eso cuando vemos una fractura y hacemos una intervención. Y a veces nos olvidamos, o en el momento las personas cuando están socosiendo, cuando están ayudando, auxiliando un accidente, no se dan cuenta que los huesos presentan una irrigación y los huesos también sangran. ¿Ya? Entonces, a los huesos les llegan irrigación, les llega sangre, ¿ya? Les llegan arterias y también les llegan venas. Y esas arterias ingresan a los huesos. Y esos conductos de ingreso que tienen los huesos para que les lleguen las arterias y las venas, se les conoce como agujeros nutricios. Y encontramos tres tipos de agujeros nutricios divididos en primer orden, segundo orden y tercer orden. Nos enfocamos principalmente en los agujeros nutricios de primer orden, que se encuentran en la diáfisis. ¿Qué hemos dicho que es la diáfisis? La parte central de los huesos largos, porque los extremos son epífisis. Muy bien, epífisis. La diáfisis es la parte central. Entonces, en la parte central es donde le llegan donde están los agujeros nutricios de primer orden. Y aquí lo estamos viendo, aunque la imagen no es muy clara. Si ustedes están con celular o tableta, pueden hacer un zoom y agrandar esta parte que les estoy mostrando, que les muestro la flecha. Es una especie de conducto, como un agujerito. ¿Ya? Ese es el agujero nutricio de primer orden por donde le llega sangre al hueso. Muy bien. ¿Dónde se encuentra? En la diáfisis. Y aquí también lo estamos viendo en otro hueso, en la diáfisis. Ahí le llegan los agujeros nutricios. Estos se encuentran en los huesos planos y largos, donde llega la arteria nutricia principal. En los agujeros nutricios de segundo orden los vamos a encontrar en la epífisis. Hemos dicho que la epífisis son los extremos del hueso y también los bordes donde les va a llegar esos agujeros nutricios de segundo orden. Muy bien. Y en los huesos planos los vamos a encontrar en los ángulos. ¿Qué son los ángulos de los huesos planos? Aquí les estaba mostrando yo un hueso plano como la escápula. Esto es un hueso plano. Entonces me menciona que los agujeros nutricios de segundo orden les llegan a los ángulos. Y en este caso la escápula o el omóplato tiene tres ángulos. Un ángulo superior, un ángulo inferior y un ángulo lateral. Entonces en estas partes, en los ángulos, es donde va a llegar los agujeros nutricios, o mejor dicho, se va a encontrar los agujeros nutricios de segundo orden por donde van a llegar arterias. Muy bien. Y en los huesos cortos se va a encontrar en la superficie no articular. Los de tercer orden principalmente se encuentran en la superficie no articular de estos huesos y tienen diámetros reducidos. Estos prácticamente no se pueden ver. Muy bien, en la práctica
En la época de estudiante me ha tocado ver que esos no se pueden ver. Bien, solamente podemos reconocer los de primer orden, los de segundo orden son muy complicados de reconocer. Bueno, son los que podemos apreciar a simple vista. Muy bien, los huesos, ya vamos terminando, los huesos tienen un sistema de osificación y este sistema de osificación te va a permitir saber si vas a seguir creciendo o no. Es muy interesante, muchas veces cuando hay personas que se preocupan por su estatura y quieren saber si van a seguir creciendo, porque tenemos un límite de edad y esto va a variar en relación a la edad, al género, a la alimentación y demás factores. Entonces las personas, para saber si realmente van a seguir creciendo o no, se someten a una... Lo más aconsejable es sacar unos rayos X de los huesos, principalmente de las manos, para saber si va a seguir creciendo o no. Y es lo que vamos a hablar ahora. Primero hablaremos de los dos tipos de osificación que se encuentran, ¿ya? La osificación fibrosa o membranosa, que se va a formar a partir de tejido conjuntivo. Ya hemos dicho, y si están algunos de los estudiantes con los cuales yo he pasado el primer módulo, deben saber que hay 4 tipos de tejidos que estudia la histología: el tejido epitelial, el conectivo o también llamado conjuntivo, el muscular y el nervioso. Son los 4 tipos de tejidos que estudia la histología. Entonces, para la osificación fibrosa, vamos a encontrar o se va a formar a partir de tejido conjuntivo. Ejemplo, los huesos del cráneo y la cara. Los huesos del cráneo y la cara tienen una osificación fibrosa o membranosa. Y luego encontramos al tipo de osificación endocondral, que es lo que les decía. Muy bien, lo que les decía para saber si vamos a seguir creciendo o no. Se forma a partir del esbozo de cartílago. Muy bien, a partir del esbozo del cartílago de los huesos, principalmente de los largos. Y aquí estamos viendo huesos de la falange. ¿Ya? Los huesos de los dedos estamos viendo acá. Muy bien, pero también se va a encontrar en la tibia, el peroné, el radio, la clavícula, la costilla y las vértebras. Entonces, si nosotros encontramos todavía esbozo cartilaginoso en la epífisis de los huesos largos, quiere decir que esa persona todavía puede seguir creciendo. Pero si nosotros en los rayos X ya no encontramos cartílago, esbozo cartilaginoso en la epífisis de los huesos largos, quiere decir que esa persona ya alcanzó su estatura final, que ya no va a crecer más. Muy bien, por más que le den hormonas del crecimiento, ya no va a funcionar porque esa persona ya no tiene esbozo cartilaginoso en los huesos largos. Hasta antes de eso todavía se puede intervenir con medicamentos, con algunos suplementos, se puede todavía. Pero pasado ese periodo de tiempo, ya no se puede. Y es por eso que tenemos una edad, ¿no?, como máxima de crecimiento. En el caso de los hombres y en el caso de las señoritas, varía de 18 hasta 23 años más o menos. Es la edad hasta donde se puede crecer. ¿Ya? Entonces esa es una forma muy particular, muy interesante que tienen los médicos para saber si la persona puede seguir o no creciendo. Ya les decía que a los huesos les recubre una sustancia muy importante, la cual es el periósteo. Esto es el periósteo, señoritas y jóvenes, la cual es una membrana fibrosa blanquecina que recubre toda la superficie ósea, excepto en la superficie articular, que es donde se va a insertar con el siguiente hueso. La superficie articular la han debido ver inclusive cuando comemos pollo, en los huesos de pollo. Los extremos del hueso presentan una especie de un recubrimiento liso, resbaloso, con un color blanquecino brilloso. Eso es cartílago. Muy bien. La parte central del hueso presenta un revestimiento opaco, sólido, rasposo. Esa es la parte que está recubierta por periósteo. Entonces el periósteo recubre a todo el hueso, pero menos en la superficie articular. Muy bien, porque eso ya no está recubierta por periósteo, porque
tiene que articularse con el otro hueso que le va a acompañar. Por eso es que no llega hasta ese extremo el periósteo. Y finalmente, para terminar, y enseguida voy a tratar de compartir desde la tableta para que puedan ver, podamos ver el esqueleto desde una aplicación. Aquí lo vamos a poner, esto para que no nos interrumpa. Esto es importante, señoritas y jóvenes. Eso es base para el siguiente año de medicina, porque eso tienes que sabértelo así, de memoria. Muy bien. Se sabe que el esqueleto humano está formado por 206 huesos. Muy bien. Pero en algunos libros tú vas a encontrar que te hablan de 208, de 210 inclusive, pero la gran mayoría te habla de 206 huesos que tiene todo el organismo, todo el cuerpo humano. La diferencia está en que algunos autores incluyen o toman en cuenta a los huesecillos del oído como parte del sistema del esqueleto humano. Muy bien, los toman en cuenta como parte de estos huesos. Entonces, eso hace variar el número de huesos. Muy bien, dentro de los huesecillos del oído encontramos el martillo, el yunque y el estribo. Entonces, el martillo es considerado como un hueso, pero donde los autores discrepan un poco es entre el yunque y el estribo, que algunos lo consideran como dos huesos juntos, o sea, solo como un hueso, y algunos autores lo consideran como dos huesos separados. Y es ahí donde cae la discrepancia entre esos autores. Pero el libro menciona 206 huesos, y es con lo que nos tenemos que quedar para el avance. Muy bien, entonces, todo el esqueleto humano se divide en dos. 1, el esqueleto axial, y 2, el esqueleto apendicular. Muy bien, el esqueleto axial está compuesto por 80 huesos, pero ¿qué parte del cuerpo humano me comprende el esqueleto axial? Y ustedes lo están viendo aquí. El cráneo, la caja torácica y las vértebras. Muy bien, el cráneo, la caja torácica formada por las costillas y las vértebras, que esto puede variar según la persona y según varios factores. Puede variar el número de 1 a 2 huesos. Muy bien. Y luego encontramos el esqueleto apendicular, es decir, las extremidades. Extremidad superior y extremidad inferior. Pero esto también me forma cinturas, y eso es muy importante recordarlo. La cintura escapular está formada por el omóplato o la escápula y las clavículas, que me va a formar una especie de cinturón. Muy bien, una especie de cinturón. Por eso es conocido como cinturón, o mejor dicho, como huesos de la cintura escapular o cinturón escapular. Muy bien. Y en la extremidad inferior también se forma un tipo de cinturón o cintura, conocida como la cintura pélvica. ¿Y qué huesos me van a formar? Los huesos, el coxis principalmente, ¿ya? El coxis. Y juntamente con estos huesos vamos a encontrar la extremidad inferior, formado por los huesos de la pierna, ¿no? El fémur, la tibia, el peroné, los huesos metatarsianos, las falanges y demás. En la extremidad superior vamos a encontrar el húmero, el cúbito, el radio, los huesos metacarpianos de la muñeca y las falanges de los dedos. Muy bien, entonces esto es el tema lo que les presenté, es el tema número 2, que es lo que quería compartir con ustedes, porque el tema número 1 es un poquito teórico. Eso ya sería un poquito cansador esa parte explicarles, porque es un poco teórico, porque habla de historia y demás, pero que también lo vamos a avanzar en el segundo módulo. Muy bien, pero esto me parecía más dinámico de explicarles para su entendimiento. Muy bien, esa sería la explicación del tema número 2, del tema de anatomía. Recordarles que tiene 15 temas. Este módulo es más amplio que el primer módulo. Entonces, para su estudio se necesita mucha mayor preparación que el primer módulo. Muy bien, entonces
Muchas gracias por su atención.